Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 27 de marzo. Vamos a hablar hoy día de seguridad porque hemos tenido un poco abandonado el tema, pero también porque están ocurriendo cosas importantes. Los diputados se fueron a su vacación de Semana Santa y dejaron pendiente un tema que es la continuidad o no de las medidas extraordinarias. Mientras tanto, a nivel internacional hay voces importantes que están reclamando por la posible continuidad de estas medidas. Vamos a hablar también de los golpes dados a las pandillas en el último tiempo y vamos a hablar de una información que emana de la Fiscalía que señala de que la M3 estaría yéndose más a lo que es el narcotráfico, o sea, la compra y venta especialmente de cocaína. Presento inmediatamente a mis invitados, Ricardo Sosa, criminólogo y especialista en seguridad pública. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Nacho. Un cordial saludo, bendiciones para todos los amigos televidentes. Un privilegio estar en debate. También nos acompaña Jorge Beltrán Luna, que es un periodista freelance en temas judiciales. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Igual un cordial saludo para todos. Y vamos a saludar con más gusto todavía a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, nos quedamos con los periodistas, con los diputados, en que estaban discutiendo la aprobación o no de la continuidad de las medidas extraordinarias en materia de seguridad. El gobierno quiere que se continúe con las medidas, o sea, que se haga una renovación más por un año. Hay que recordar que esto empezó en abril del 2016, ya iría a un segundo periodo, o tercer periodo, ¿no? Tercer periodo que se quisiera extender por tercer año consecutivo. Estas medidas extraordinarias que básicamente tienen por finalidad establecer un mayor control en los centros penales del país. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió el día de ayer nomás, hizo un llamado a El Salvador para que no renueve estas medidas porque señala que han ocasionado serios riesgos para la vida e integridad de los detenidos. De acuerdo a Howard Cotto, el director de la policía, los pandilleros están esperanzados en que estas medidas no continúen para restablecer la comunicación. Ricardo, ¿qué hay que hacer con esto? O sea, ¿cuáles son? Primero, digamos, obviamente, hay una presión internacional. Seguramente esto es producto, digamos, de la visita que hizo la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que estableció que estas medidas estaban incumpliendo, digamos, normas internacionales de defensa, especialmente de los reos. ¿Pero nosotros podemos dejar de lado esas medidas? Bueno, definitivamente, Nacho, aquí hace 2 años evaluamos la primera generación de estas medidas y en ese foro me recuerdo muy bien que mi posición fue la misma de este año, que esas medidas en los centros penitenciarios constituían violaciones a las garantías fundamentales de los privados de libertad, en segundo lugar una violación a los derechos humanos y en tercer lugar que pueden rozar delitos de privaciones constitucionales, derechos y garantías constitucionales contra los privados de libertad. ¿Cuál es el problema de este tema, Nacho? Y es el tema de que en estos 6 centros penitenciarios, 7 cuando arrancaron las medidas extraordinarias porque estaba el de Cojutepeque, siempre se ha querido pretender de que los privados de libertad que están ahí por su pertenencia y por sus delitos cometidos relacionados a crímenes muy fuertes, sobre todo por ser relacionados todos a temas de pandilla, se piensa de que están confinados o que merecen cualquier tipo de situaciones que el Estado
vaya contra sus derechos y que se violen las garantías de un Estado de Derecho, lo cual creo que ahora, 2 años después y próximos a una nueva renovación, el tiempo nos ha dado la razón y lastimosamente ha tenido que venir nuevamente un extranjero a decirnos cómo debemos de hacer las cosas. Y aún así, Nacho, el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad ha sido un dictamen favorable para la renovación sin ningún cambio. Eso es lo que había pasado la semana pasada al Pleno, donde de la firma del acuerdo de la Comisión hacia el Pleno, algo sucedió y básicamente el FMLN, PCN y GANA se echaron para atrás teniendo los votos para poderlas aprobar. Y, ¿por qué se echó para atrás el FMLN? Aduciendo que Arena no iba a votar porque habían hecho una serie de recomendaciones y de propuestas al decreto. Entonces tú dices, bueno, por un lado, la propuesta a través del señor ministro de Justicia y Seguridad fue presentada con mucha anticipación, hay que decirlo. En enero el ministro llegó a la Asamblea para que tuvieran todo el tiempo de hacer las evaluaciones, pero lo que pasa es que hemos tenido tantas mini campañas de los diputados que prácticamente enero, febrero y marzo no lo han trabajado. Han dejado de lado las comisiones y los aspectos fundamentales del país por tratar de conservar sus escaños, otros por llegar y otros por cumplir sus sueños y sus metas legislativas, dejando de lado los dos grandes problemas que son la inseguridad y la economía. Pero en el tema de las medidas extraordinarias, claro, llama mucho la atención porque tenían los votos para hacer la renovación y ahora dicen que van a esperar las recomendaciones y las sugerencias que ha hecho Arena. Ok, yo me imagino que el gobierno y el mismo FMLN está en la disyuntiva. Por un lado, querrá que las responsabilidades de medidas extraordinarias sean de todos. Sean de todos. Dicen, o sea, ellos manejan el término de consenso, que todos los acuerdos, aquí lo ha dicho él. Que sean responsabilidad de todos. Que sean responsabilidad de todos. Pero por otro lado pero también, más para buscar una legitimidad de las medidas, no la legalidad. La legalidad la tienen cuestionada. Con los tres partidos políticos que han votado en bloque en esta legislatura. Ok, pero por otro lado también puede estar influenciando el hecho de que las presiones internacionales que se tienen en este momento, por ahí decía el representante de la Cruz Roja para todo Centroamérica, México y el Caribe, que El Salvador podía tener algún tipo, digamos, no sanción internacional, pero sí, digamos, llamamientos fuertes y estaría en la mira, y eso es una cosa que ningún país quiere. Lo que hay que ver, Nacho, es la lectura de esto. En primer lugar, el planteamiento del Ejecutivo a través del señor ministro fue renovación completamente igual que los 2 años anteriores. Y el dictamen de la comisión salió en ese sentido, sin ningún cambio. Entonces, ¿en tu caso? No hay presión, no hay ningún tipo de flexibilidad a la presión internacional, a la presión nacional, y esto es lo que extraña, porque ahora, en último momento, ya en el Pleno se dice, mire, no lo pasen porque Arena ha hecho recomendaciones a tu juicio, y sugerencias. Las medidas internacionales, las medidas extraordinarias aplicadas en los últimos 2 años, ¿han resultado buenas? Es que, Nacho, lo hemos debatido aquí durante 2 años. Hay que separar. Las medidas extraordinarias, en resumen, lo único nuevo que traía eran dos aspectos. Uno, exceder de 30 días los estados excepcionales en los 7 centros penitenciarios con los cuales se originó el decreto. Y la segunda era la facilidad para mover los fondos. Esas son las 2 cosas de fondo. Luego, después se combinaron aspectos que ahora son conocidas como medidas extraordinarias a los cambios de operatividad de la Policía Nacional Civil, al acompañamiento de la Fuerza Armada, que no tienen nada que ver con el decreto. Hay que tener claridad que el decreto dice medidas transitorias en centros penitenciarios, granjas y recintos. Por lo tanto, cuando tú ves por definición, no se está cumpliendo en primer lugar la temporanidad, porque ya vamos para un 3er año. En segundo lugar, no tiene ninguna relación en base al decreto lo que está sucediendo en cuanto a la operatividad. Y lo importante es analizar el tema
de que los tratos que están siendo objeto los privados de libertad en estos 6 centros penitenciarios, desde el punto de vista criminológico, en nada afectarían el control, la seguridad, el poder controlar cualquier tipo de operación contra la extorsión o contra otros delitos. Entonces, lo que hay aquí es una negativa de poder reflexionar y aceptar que se cometió un error de origen desde las primeras medidas. Entonces, ahora, cuando viene alguien de afuera, entonces todos decimos, wow, qué extraordinario lo que viene a decir estos hombres o mujeres que vienen con la investidura de representaciones internacionales. Pero ¿qué hay de lo que se dice aquí por parte de nosotros los nacionales, los ciudadanos que queremos aportar y que somos invisibilizados y que se nos trata de locos y de que estamos mintiendo al decir las premisas criminológicas? Te voy a pedir una introducción de 1 minuto y medio para ir al corte y vuelvo contigo después, porque se nos fue el tiempo. En relación a las medidas extraordinarias, a tu juicio, ¿debe continuarse como están, prorrogarse? Yo creo que se debe hacer una evaluación de los alcances que han tenido estas medidas extraordinarias. Mencionaste algo que dijo Coto, que los pandilleros están queriendo que se quiten esas medidas extraordinarias para restablecer las comunicaciones. Sí. Y es que a mi criterio es solamente en la comunicación es en lo que se les ha afectado a los pandilleros. Y no del todo, porque hay que recordar que un año después de que ya estos 6 o 7 centros penales tenían esa medida extraordinaria, se hizo una requisa en el penal de Ciudad Barrios y se encontró un montón de teléfonos celulares, tablets. Lo que nos viene a decir esto es que realmente no han funcionado y que ellos siguen manteniendo el control en las calles. ¿Por qué? La criminalidad no ha bajado. Los homicidios, para el montón de plata que el gobierno recoge a través del CESC, es yo me atrevería a decir que es un golpe muy suave el que se le está dando a la criminalidad, ¿verdad? Y coincido totalmente con Ricardo. El gobierno me parece que se sacó de la manga de la camisa estas medidas simplemente para sacarnos dinero, ¿verdad? Porque yo realmente no veo que sea un gran avance o que estas medidas hayan favorecido en mucho a la población. Seguimos teniendo control de territorios por parte de las pandillas, las extorsiones continúan, los asesinatos continúan. Miremos mexicanos cómo está sumido en una vorágine de homicidios imparable y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde va el dinero de la contribución especial? Vamos a hablar de eso, también de mexicanos, porque tú el día de hoy sacaste un excelente reportaje en el diario de hoy, donde dice mexicanos en manos de las pandillas por deficiencias en plan de seguridad. Ya volvemos. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso.
SS. Me gusta lo nuevo. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. A ver, sigo contigo, Jorge, porque tú me decías las medidas no han funcionado. ¿Dónde estoy, señores? Ah, acá. No han funcionado, no han dado el rédito que se esperaba, es muy poco lo que se logra, dice Jorge, pero quitarlas, ¿se puede en este momento? Yo por eso te decía que había que hacer una valoración muy concienzuda sobre los resultados, pues, porque tampoco creo que están del todo mal, ¿verdad? Habría que ver, que sopesar los beneficios de estas medidas extraordinarias con el costo político, económico y internacional que están teniendo, ¿no? Hay mucha presión de parte de la ONU, de la CIDH. Para ti, ¿efectivamente son medidas inhumanas? Yo creo que sí. Porque tengo entendido que pasan encerrados casi 24 horas. Mire, hay una serie de violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, pero yo me encantaría centrarme en la violación al debido proceso, ¿verdad? Cuando hablo de evaluar estas medidas es porque quiero referirme al debido proceso. El artículo 8 del Código Procesal Penal te indica que el plazo de detención provisional es de 24 meses. Una vez transcurridos los 24 meses, el Estado cae en una detención ilegal. Y hay bastante preocupación en jueces de sentencia, ¿verdad? Porque hay mucho privado de libertad que ya pasó, ya está en detención ilegal, ¿verdad? Ya pasaron de 24 meses. ¿Por qué? Porque con estas medidas de seguridad, el juez no es quien programa la audiencia, lo programa la jefa o la unidad de informática de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque como en muchos centros penales, o mejor dicho, para hacer una audiencia tienen que las hacen virtual, ¿no? Sí. Entonces, hay que establecer el lugar, correcto, todo. Y no hay suficientes salas de audiencia en los centros penales. En barrios, me decía un juez hoy mismo, solo hay 3. En Izalco hay entre 3 y 5. En barrios, los mismos reos como que los están poniendo a construir más salas. ¿Por qué? Porque se necesitan más. Hay una saturación de audiencia, un retraso en audiencia. De acuerdo, pero digamos, de acuerdo al mismo, la Relatoría de Naciones Unidas, hay inhumanidad en muchas de esas medidas. Yo entiendo que cuando uno aplica una medida extraordinaria, legal, obviamente tiene que ser una medida que sea por un tiempo y que ese tiempo permite que la autoridad logre lo que quiere. O sea, si a mí la ley me da la posibilidad de una medida extraordinaria, es para que yo aplique temporalmente una medida extraordinaria y que eso me sirva a mí para lograr mi objetivo. Claro. Si yo llevo 3 años y no logro mi objetivo, significa, digamos, que la medida extraordinaria no sirve. Así es. Sí. Yo lo veo de otra manera, Nacho. Hay que decirlo, el control de los centros penitenciarios nunca estuvo en poder del Estado. Y es hasta este gobierno que se ha retomado de alguna manera el control de estos centros penitenciarios y de los centros penitenciarios comunes. Entonces. Eso es positivo. Ya. Y es
innegable que hay una acción de corrección, de control, de supervisión, de inspección en todos los centros penitenciarios, incluyendo los que están bajo las medidas extraordinarias. El tema es... Ricardo, eso es lo más importante de todo. Eso es cierto, eso no se puede Si eso es lo más negar. importante, entonces deberían prorrogarse las medidas extraordinarias. Es que mi opinión, mi posición es que las medidas extraordinarias deben de renovarse. Sería contraproducente para el país, y yo anticipo que si no se prorrogan, con observaciones y con cambios, podemos presentar un incremento de homicidios. De hecho, ya vamos a ver las cifras. Hay un incremento, y de la última ocasión que estuvimos hace 6 meses acá en este espacio, eran 9 homicidios diarios y ahora hay un incremento. Entonces, lo que pudiera suceder es un incremento de los homicidios, simplemente subir el volumen para que en la calle se incrementen. Segundo, un incremento de las extorsiones. Tercero, un incremento de los denominados delitos de eficacia. Entonces, si el Estado, a través del Ejecutivo, dice que necesitan un año más para terminar de adecuar sus protocolos de actuación, hay que brindarles el apoyo y hay que brindarles el respaldo. Mis observaciones desde el día 1 han sido en relación a los tratos de los privados de libertad de los 7 y ahora 6 centros penitenciarios. Veamos, no brindarles sol diario. ¿En qué contribuye o en qué te afecta no tener control y supervisión? En nada. Lo único que genera es que el ser humano, todos necesitamos de la radiación del sol para que funcionen nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros aparatos, nuestros sistemas, nuestras células. Todo ser humano que no recibe el sol, lo que está generando es un proceso de generarle que sus defensas, su inmunidad del cuerpo humano no lo resista, y lo que vas a provocar es muerte prematura en estos privados de libertad, debilitamiento de salud, que si a eso le agregas problemas de tuberculosis, enfermedades de hongos y de la piel y otro tipo de enfermedades que están en estos recintos, lo que estás teniendo es que el Estado está contribuyendo a que se mueran. En segundo lugar, me parece un exceso el no permitir durante 2 años que las esposas, las compañeras de vida y los hijos no vean a sus esposos y a sus compañeros de vida ni a sus papás. Eso me parece completamente fuera de lugar, y yo he sugerido que se establezcan cabinas de control. Lo que sucede, Nacho, es que aquí tú como ciudadano, por la pasión y el amor a este país, te esfuerzan en brindar recomendaciones y sugerencias, y el gobierno ha sido incapaz de atenderlas. Hay una soberbia en atender las recomendaciones y las propuestas, las sugerencias, con una base técnica académica, criminológica. Entonces, cuando tú ves que en mi caso, yo le he remitido recomendaciones en el mes de febrero al señor director de centros penales, al señor secretario de Gobernabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, a diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, y ninguno de ellos me ha contestado ni de recibido. Entonces, hay que dejarlos entonces que ellos procedan apretando el botón LED y renovando estas medidas, violando nuevamente por 3er año consecutivo las garantías, pero que tampoco se eximan de responsabilidad aquellos diputados de esta legislatura o de la próxima que las van a renovar en automático nuevamente. Entonces, deben de asumir, porque ahora está en poder de la Asamblea Legislativa, Nacho. Hay que tener esa claridad. No está en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo pidió y solicitó. Es la Asamblea la que tiene que tomar la decisión. Es más, llegó el fiscal, Nacho. El fiscal les hizo observaciones. Hay que tener en cuenta de que seguramente si tuviéramos un contacto directo con la población, la tuviéramos aquí mismo, nos estarían gritando y diciendo que se mueran. Obviamente eso no es lo correcto. Y eso hay que tenerlo claro, o sea, tenemos que ser un Estado civilizado. Independiente de los crímenes, de los delitos. Pero yo estaría totalmente de acuerdo, digamos, en que hubieran algún tipo, digamos, de mayor humanidad en las medidas sin perder el rigor. Es que yo creo que... Sin perder el rigor, porque el rigor hay que mantener. Correcto. El Estado puede tener rigurosidad en las cárceles, pero enmarcado en la legalidad. Pero esto último es lo que está ausente
de estas medidas extraordinarias, o el Estado está cayendo en una ilegalidad, pues. Están violando derechos humanos, debido proceso. Los organismos internacionales. Correcto, independientemente, bueno, yo ando en la calle y te diré que hay mucha gente que tiene una aversión a las pandillas tremenda, pues, y lo que tú acabas de decir, bueno, hay mucha gente que dice que se mueran, claro, ¿verdad? Lo que decía Ricardo, que es injusto, que ya llevan 2 años sin ver a sus familiares. Yo le hacía una pregunta, o le hacía esa observación a una madre de una persona desaparecida. Claro. Y ¿sabe la respuesta que me dio? Yo nunca voy a volver a ver a mi hija. Claro. Y ellos, posiblemente, cuando el gobierno levante esas medidas extraordinarias, las va a ver. O sea, yo no estoy diciendo, alabando la posición de esta señora, ni tampoco criticando lo otro, pues, sino simplemente estoy trasladándolo. Hay puntos de vista encontrados en eso. Ahora, todo el problema está, digamos, en que si a lo mejor tuviéramos medidas extraordinarias, a lo mejor pasando por un periodo muy rudo, como alguna vez se habló, la noche oscura, para el amanecer verlo, pero el amanecer el que queremos ver o queremos pensar que puede estar relativamente cerca, aunque nos digan a 2, 3 años, pero que está, pero pareciera que no. Tú me decías, digamos, ¿qué pasó en Mexicano, por ejemplo, que estaba Mexicano con buenas cifras antes? No, Mexicanos es una víctima del plan El Salvador Seguro. ¿Por qué una víctima? Porque cuando en Ciudad Delgado se lanza el plan El Salvador Seguro, el 15 de julio, me parece, del 2016, 6 meses después, a Mexicanos, la delegación de Mexicanos pasa a ser subdelegación de Mexicanos, de acuerdo a mis fuentes policiales, ¿verdad? Y le restan personal, les restan vehículos, ¿verdad?, para poder potenciar la seguridad en Ciudad Delgado, porque había que demostrar de que el plan El Salvador Seguro estaba funcionando. Pero ¿qué pasó? En Ciudad Delgado bajaron un poco los homicidios, pero se dispararon en Mexicanos, ¿verdad? Entonces, decime qué sentido tiene dejar desprotegido a un municipio con mucha más población, ¿verdad? Para nada más para poner un parche en otro municipio, ¿verdad? Tenés mexicanos que, bueno, hoy mataron a un muchacho de 15 años porque cuando estaba pintando la casa de un vecino. Los homicidios en Mexicanos, si ustedes ven la cuenta de Twitter de la Fiscalía, un día sí, un día no, a veces 2 por día, están los homicidios ahí en ese municipio. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Absolutamente nada. El alcalde en total silencio. Y creo que en los municipios donde la seguridad funciona más o menos, los alcaldes tienen una participación preponderante en la seguridad. El alcalde, yo le solicité una entrevista, le solicité acceso a documentos para poder fundamentar mejor o presentar o ver mejor qué está pasando en Mexicanos, absolutamente en silencio. Pero desde mi punto de vista, el Mexicano es una víctima del plan El Salvador Seguro y es un reflejo de lo que a nivel nacional pasa. El Gabinete de Seguridad anda poniendo parches, ¿verdad? Tú dijiste que había aumentado la cifra de homicidios, pero no me diste la cifra. Dijiste bueno, que estábamos en 9, ¿a cuánto estamos actualmente? Hasta la medianoche de este día son 273 homicidios, 902 en el transcurso del año del 1 de enero al 26 de marzo del 2018. Tenemos un promedio mensual de 10.5 y un promedio anual de 10.6 homicidios. Esas son las cifras. Cuando nosotros revisamos, ya con 902 homicidios, tienes 300 homicidios mensuales en el primer trimestre, lo cual no se presentaba en el trimestre anterior. Veamos cifras. Enero del 2017, 259, febrero 241. 2018, 321 enero, 308 febrero, 273 hasta la medianoche y vamos a sobrepasar los 300 homicidios de aquí al 31 de marzo. Por lo tanto,
en el tema de los homicidios hay una ruptura del mejor momento de las denominadas medidas extraordinarias, que fueron 9 homicidios al día. Esto estadísticamente. Entonces, cuando tú encuentras en materia de la violencia homicida, este indicador en este momento no le está favoreciendo al señor presidente de la República. Su mejor momento fue durante las medidas extraordinarias, cuando el primer año que se logró estabilizar a 9, con la observación que lo hemos analizado en otros programas. 9 fue como entregó el expresidente Elías Antonio Saca al expresidente Mauricio Funes. Por lo tanto, en este momento el señor presidente Sánchez Serén no llega a cómo recibió del gobierno del presidente Elías Antonio Saca, pero tampoco puede llegar al nivel que entregó el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Ok. Vamos al corte. Vamos al corte y volvemos. Quiero que en el próximo bloque analicemos qué tan golpeadas están las pandillas con estas dos operaciones, la Jaque, que fue el 2016, y la Operación Libertad ahora en marzo del 2018. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nueva Nido Uno Más deslactosada, especialmente diseñada para niños a partir de 1 año, que además de proteger su pancita, es más fácil de digerir. Protegerlos es darles la nutrición que necesitan. Sopa de pollo Maggi, la que tiene tu sabor, la número 1 en El Salvador. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Entrar al tema de si estas operaciones han realmente dado un golpe duro a las pandillas, quiero preguntarles qué opinan de esa información de la prensa gráfica unos días atrás, esta semana, donde se señala que la Mara 13 se está expandiendo al mercado de la cocaína, y es una información que tiene por fuente la Fiscalía y un testigo criteriado que estaría diciendo que esta Mara habría comprado en los últimos tiempos $290.000 en cocaína para revenderla, obviamente. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, yo creo que la MS hace tiempo dio el salto al narcotráfico. Recordemos la captura de uno de los líderes de la MS en el Puerto de la Libertad. 7 kilos de cocaína decomisados al Barney, no recuerdo el nombre de él. Ajá, pero eso fue como el 2008, 2009. Que alguien compre 7 kilos, ya no estamos hablando de que es un menudeo, pues, claro. Estamos hablando de alguien que ya trafica grueso, ¿no? Pesado. Entonces,
considero que eso no es nada nuevo, que tal vez ahora está cobrando más fuerza, sí, pero no es nada nuevo. La San Cocos, que es a la que pertenece el Barney, también veamos el caso de Metalillo, esos tumbes de drogas que ha habido en Metalillo, nos demuestra de que la pandilla MS hace rato está traficando droga. También podemos citar el caso de Oriente, Santa Rosa de Lima, La Unión. Cuando los perrones caen, es la MS la que asume el negocio, ¿verdad? Y yo recuerdo que en esos días hubo bastantes asesinatos en la zona de Santa Rosa de Lima, Pasaquina, La Unión. ¿Por qué? Porque era precisamente estaban entrando al negocio, pues, ¿verdad? Entonces, yo no lo veo que sea tan nuevo eso. Tan nuevo, viene ya desde hace Pero es una ratos, cosa considerar que cambia mucho la situación de la lucha contra la inseguridad en el país. Por supuesto, porque con el narcotráfico la pandilla va a mover más dinero, va a tener más capacidad para comprar armas, comprar voluntades, infiltrar al Estado, ¿verdad? Si no veamos cómo está México, pues, o Colombia en su momento, ¿no? ¿Verdad? El tráfico de drogas les va a dejar una plata tremenda y ojalá que El Salvador no vaya a vivir un momento como los que vivió Medellín, ¿no? Porque eso también hay que verlo, ¿no? Horrible. Pero, ¿tú crees que estos golpes financieros que se le ha dado a las pandillas son contundentes? Bueno, yo creo que más que contundentes son efectivos. ¿Sí? Y hay otra situación que yo rescato y es el aspecto de compartimentaje en este grupo combinado de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, porque ya son alrededor de 4 o 5 operaciones en 18 meses donde no ha existido fuga de información. Por lo tanto, creo que el Estado debe de potenciar estos equipos especializados, fortalecerlos, porque ellos tienen la llave, han encontrado el método, han encontrado la técnica para poder golpear el corazón de las finanzas de estas estructuras. Por supuesto, aquí hay un tema de debate en cuanto a cuánto manejan estas estructuras. Si nosotros revisamos la información oficial del Banco Central de Reserva, en su único y último informe, presentado en abril del 2016, que nos entregaba cifras, hasta el 2014 nos dice, en el rubro de la extorsión, 740 millones de dólares anuales durante el 2014. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora que han presentado las cifras actualizadas del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando vengan a entregar la actualización de 2015, 2016 y 2017, ¿cuántos millones nos van a decir que es el daño a la economía? Por lo tanto, el fenómeno de la extorsión, de cuánto está en capacidad de estas estructuras, es uno de los indicadores menos estudiados que existe en el país. Aquí cualquiera manda a hacer un banner y dice, nosotros somos la asociación tanto y tal y pagamos 30 millones de dólares al año. Al otro día, en diciembre, se levanta otro banner y dice, nosotros somos la asociación tal y nosotros pagamos 20 millones. ¿De qué estamos hablando? Realmente, cuando tú no conoces el impacto que está teniendo esto en las finanzas del Estado, del Producto Interno Bruto, lo que está generando es que no sabes cuánto está golpeando. Lo que sí me queda claro a mí es que uno de los rubros para golpear al crimen organizado, incluyendo a las pandillas, es desmantelar su fuente de reclutamiento, su fuente de armamento, su fuente de logística, la fuente de financiación, porque cuando tú golpeas el corazón de la finanza de esta estructura es uno de los mayores impactos que el crimen organizado transnacional recibe. Y por otra parte, creo que lo que estamos observando es lo que habíamos venido platicando desde hace más de 2 años en este foro, de lo que ha sido una hipótesis que yo he planteado, y es que las pandillas desde aproximadamente 2008, 2009, mutaron a una modalidad de terminología de seguridad y defensa que se le denomina insurgencia criminal. Para definir a estas estructuras en esta categoría hay básicamente 3 escenarios. El primero es, el Estado salvadoreño no tiene el control de la totalidad de su territorio. La segunda, se ha dañado la legitimidad.
y el tercer aspecto es, se ha atentado contra la soberanía nacional. En mi opinión, las pandillas desde hace muchos años, desde esta etapa, dejaron de ser un problema de seguridad pública y se convirtieron en un problema de seguridad nacional. Cuando tú no logras encontrar ese enfoque en el Estado salvadoreño, lo que encuentras son planes, estrategias dispersas que no van a atacar el corazón y el centro de esta problemática. Esta modalidad de insurgencia criminal no pretende derrotar gobiernos, sino que controlar el Estado y el territorio para generar altas ganancias lucrativas, porque en este momento son estructuras de crimen organizado transnacional. Jorge, ¿tú crees que debió el gobierno haber cambiado las autoridades de seguridad, ya que se hizo este cambio reciente? Yo creo que habría que preguntarse qué podían hacer en un año. De plano, en un año, un nuevo director podría haber dado un giro en la seguridad. Yo creo que no. No, yo creo que no. Aunque quizás por conveniencia el gobierno sí lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera cambiado a Landaverde, a Coto y al ministro de Defensa, que son los tres responsables de la seguridad. Pues el ministro de la Defensa, porque igual como ha sucedido con las medidas extraordinarias, desde el 2010 me parece, traemos ya una Fuerza Armada que viene participando en tareas de seguridad y cada año se revalida el decreto, ¿no? Entonces, pero a mi criterio, muy poco podrá hacer un funcionario en aspectos de seguridad. Y yo creo que también en otros aspectos, pues como la economía, salud. ¿Tampoco crees que se debe haber cambiado a la autoridad de seguridad? Yo, primero, antes de evaluar personas, creo que la propuesta del señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada debería de ser evaluar su plan, su política, su estrategia, sus directrices, sus directivas de operación sobre el combate a la criminalidad. Pero es que no lo tiene. De alguna manera, el rumbo, el norte del señor presidente en este momento es, por un lado, el plan El Salvador Seguro y por otro lado, las medidas extraordinarias. Cuando tú lees el plan El Salvador Seguro, en ninguna de sus páginas y en ninguna de sus 124 acciones se mencionan las palabras medidas extraordinarias. Hay que recordar que esto surge después del contexto de la masacre de Opico. Entonces, en ese momento, antes de la masacre, todos pedíamos un cambio al señor presidente en la operatividad. Ahora, recordemos el 5 de enero del 2015, el señor presidente de la República en cadena de radio y televisión le declara la guerra a las pandillas. Y eso para mí marca un antes y un después. Veamos los resultados. 2015, el año más violento del presente siglo. Por lo tanto, el Gabinete de Seguridad, el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Nacional Civil, han golpeado y han reprimido de una manera clara y contundente. Eso no se puede negar. Por lo tanto, lo que tienen que revisar es cómo está el enfoque, qué pasó con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. A ver, tú estás diciendo, PNUD ya no se escucha. Han hecho su trabajo en materia, digamos, de repeler, de combatir a las pandillas, pero eso no significa que tengan resultados positivos. Lo que sucede es que, en mi opinión, lo que ha sucedido es, tenemos ya ahora, hablando de personas, si el señor presidente llega a la conclusión que los resultados y los indicadores le dicen que va por el rumbo correcto, entonces en segundo lugar puede evaluar cargos, personas. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes a dos funcionarios que prácticamente no se les ha permitido trabajar, porque siempre han tenido a la sombra en Capres a exministros de Justicia y Seguridad que son los que ya habían fracasado en el manejo de la política. Entonces creo que ya el señor vicepresidente y primer ministro ahora anunció que ya no van a haber más cambios. Entonces, la sugerencia sería, déjenlos trabajar, permítanles trabajar de abril del 2018 al 31 de mayo del 2019 y permítanle que ellos dos, junto al Gabinete de Seguridad, tomen las decisiones que tengan que tomar. ¿De dónde va a aparecer un Mesías en este momento a estabilizar la situación? Yo creo que en ese aspecto se le debe de dar el voto de confianza a los funcionarios que ya lo hicieron públicamente. Dejar hacer, no sé cuánto hay que dejar de hacer, pero
seguramente sí hay que Lo que hacer sucede es muchas que cosas, hacer muchas cosas más. veamos, correcto, veamos lo que fue a hacer el señor director a San Francisco Javier, ¿no? En la búsqueda de la agente policial. Si nos atenemos a ese tipo de actividades y que sigan haciendo eso, hombre, estamos fritos. Ya. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El mundo cambia día con día y en Noticias TCS Plus trabajamos para que usted esté bien informado, presentándole lo mejor del acontecer nacional e internacional de una forma ágil y directa. Toda la información en el mundo del deporte, la tecnología, datos históricos, salud y mucho más lo encuentra aquí con nosotros. Sin olvidar lo más viral de las redes sociales, los chambrecillos de las farándulas, estrenos de cine y todo el acontecer empresarial. Porque la información también merece un plus. Somos Noticias TCS Plus, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal 35 o 5 en cable, también en redes sociales y en nuestras plataformas digitales, TCS Go. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. En COSAVI DRL te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI DRL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para saber quiénes son los amigos televidentes de esta noche. Placer saludarle, muy buenas noches. Dice Ricardo Bautista. ¿No será que Arena no da sus votos porque reunió con las pandillas previo a elecciones y es parte de un acuerdo que creen? Ya que en un futuro cercano sale un video o estas elecciones estuvieron exentas. Bueno, señor, nuevamente tenemos el mismo problema que tuvimos ayer. No se escucha bien, hay un problema interno que no podemos determinar, no podemos escuchar cuál es exactamente la pregunta. Entonces quisiéramos ver si hay otra forma, si pudiera, aunque fuera solamente de voz, leernos. Ah, no, el mismo problema sería. Bueno, a ver si Francisco me puede tirar de alguna forma las preguntas para pues yo poder ver otra forma de hacerlas. Va full pantalla, perfecto, así sí, así sí. Vamos a ver. Bueno, ¿no será que Arena no da sus votos porque se reunió con las pandillas previo a elecciones y es parte de un acuerdo que creen? ¿Será que en un futuro cercano sale un video sobre eso o estas elecciones estuvieron exentas de esa negociación? Don Ricardo, a ver, Cori Celaya dice, y si no han funcionado, ¿por qué es que las pandillas o voceros están como desesperados porque se quiten? Antonio Pimentel dice, don Nacho, lo escucho preocupado por la violación de los derechos humanos y los privados de libertad. ¿Por qué con la violación de derechos humanos contra gente honrada que está siendo asesinada por estos criminales? No deben prevalecer sus derechos por sobre los criminales.
Reinaldo Palencia dice una medida extraordinaria que debiera implementarse en la revisión a conciencia de los procedimientos policiales y judiciales. Edgar Pinto, al señor Beltrán no le escucho mencionar Ilopango, donde a diario hay asesinatos, y donde estaba Ruano. El control pandillero es total. No hay críticas a esa alcaldía porque es arenera o porque no se le menciona. ¿Quién más? A ver, por favor, no me lo muevan. Señor Rodríguez dice, mi pregunta sería, ¿por qué no se habla de una pandilla y qué sucede con las demás que existen en el país? Nico dice, las pandillas han sido declaradas por la Sala de lo Constitucional como grupos terroristas. Estados Unidos, Rusia y otros matan terroristas todos los días y la ONU no dice nada. Por eso, porque son terroristas. Entonces, ¿por qué El Salvador debe dar explicaciones? Y la última, Paco Hueso, dice, la insurgencia criminal solo fue posible porque con la llegada de la OEA en la tregua, Funes la legitimó y pueden ser consideradas como grupos alzados en armas o beligerantes a la luz del derecho internacional. Señores, ahí está la pregunta. ¿Quieres partir tú? Ilopango, ¿te recordaron? Claro, bueno, yo quiero decirle al amigo que sí hemos hecho trabajo sobre Ilopango. Recientemente se publicó un reportaje, siempre en el diario de hoy, sobre el control territorial que tiene la pandilla 18 en la residencial Altavista, que es uno de los residenciales más grandes. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un control territorial tremendo. La policía, me refiero a los policías de a pie, los que están en esa residencial, los que viven y conviven ahí con ese problema, me hacían una observación de que hay como, bueno, realmente no recuerdo la cantidad de policías que hay por cada pandillero, pero es exagerado. Yo tengo entendido que había más pandilleros que policías. Claro que sí. Es sumamente exagerada la relación de pandilleros-policías. Y a pesar de ser un municipio que está cercano a San Salvador, que tiene un cuartel, la Fuerza Aérea, tiene una delegación, la pandilla ahí tiene un control muy completo, ¿verdad? Así que al amigo televidente, esa es mi respuesta. Sí hemos tocado Ilopango. Obviamente la residencial Altavista tiene también en Tonacatepeque y San Martín, pero creo que la mayor parte es de Ilopango. Yo no tengo por qué andar cubriendo, viendo si es alcalde de un partido o de otro. Yo soy periodista, trabajo independiente. Ok. A la persona que dijo que a lo mejor yo estaba mirando con ojos demasiado buenos a los que matan en el país, pues no. O sea, obviamente mi primer pensamiento es para las víctimas de los que asesinan, de los pandilleros. Pero obviamente hay que tocar estos temas que son importantes porque normalmente ninguna sociedad logra efectividad en el combate al crimen si lo hace, digamos, rompiendo normas internacionales, que son de básica convivencia mundial. Yo quiero también abonar en ese aspecto, Nacho, que en este programa hemos estado tratando de ilustrar a usted, amigo televidente, sobre la renovación por segunda ocasión y tercer año consecutivo de las denominadas medidas extraordinarias. En ese contexto hay que hablar de los centros penitenciarios, que es donde opera el decreto. En cuanto a las víctimas, ya lo hemos abordado en otros programas, posicionándola en el primer lugar. Lastimosamente, el Estado salvadoreño es el que se encarga de invisibilizar a las víctimas. Al Estado solo le importa la víctima testigo, y hemos hablado y hemos propuesto alternativas de solución para que no solo sea la ley de protección a víctimas y testigos. ¿Qué pasa con las otras víctimas dentro del contexto del crimen organizado y las pandillas? Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo, pero no podemos permitir que el Estado salvadoreño cometa nuevamente un error de generar una nueva criminogénesis de delito. Ejemplo, en septiembre del 2004, el gobierno de turno en ese momento decidió entregarle los centros penitenciarios y separar para estructuras determinadas de pandillas, lo que generó el Estado salvadoreño
con esa decisión fue la estructura denominada RANFLA, que hasta este momento se mantiene. El Estado salvadoreño ha perdido por lo menos 3 grandes momentos de poder desmontar las estructuras de las pandillas cuando han tenido su momento de hacerlo. Y ahora, en este momento, no se puede permitir que el Estado se convierta en el represor de una manera violando el Estado de Derecho. Eso nos puede traer repercusiones que no debemos de olvidar en el presente siglo y en el anterior. Por eso creo que es importante que los diputados reflexionen, analicen sobre su decisión, pero por otra parte que asuman responsabilidad sobre la decisión que van a tomar. ¿En qué abona lo que hemos detallado? Creo que en ningún aspecto. La parte de la criminología lo que mide en cuanto al delincuente es su restauración, su reinserción y la premisa constitucional del artículo 27, inciso 3. Si nosotros como ciudadanos no velamos porque esa premisa constitucional se plasme, tendremos un Estado que en algún momento determinado, esta mutación de las pandillas puede llevar a 2 posibles escenarios. En primer lugar, que se conviertan en una tipología de mafia mexicana. Y el segundo escenario posible es que migren a grupos irregulares de los cuales ya hay premisa sobre su tipo de armamento, su tipo de disposición logística que no se ha atendido. Bueno, ¿y quién dijo que Estados Unidos y Rusia mataban terroristas y nosotros por qué no? Bueno, es que yo creo que no se trata de defender a los privados de libertad, sino que la discusión es la violación al debido proceso y a los derechos humanos de estas personas que en algún momento en esa cárcel puede estar alguien conocido, un familiar, por cualquier razón. Y creo que entonces sentiríamos en carne propia este tipo de situaciones. Pues yo he tenido, a mí me han calificado de ser un periodista antipolicía. No es que uno sea antipolicía o antigobierno, sino que simplemente trata o quisiera uno que las cosas se hicieran enmarcadas en la legalidad, porque ese es el deber del Estado. Si no, el Estado se vuelve otro delincuente. Sí, el mayor problema definitivamente es que podemos lograr parar esto sobre la base de una máxima y exagerada, excesiva represión, ilegal represión, y después nos encontramos con que los que ejercieron esa ilegal represión se transforman en nuestros nuevos pandilleros y seguimos, digamos, como pasó en algunas partes con los paramilitares y todas esas cosas. ¿Sabes? Si no lo hacemos bien, vamos a terminar peor y por más años. Muchísimas gracias, Jorge, por estar esta noche. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Nacho. Un cordial saludo para todos los televidentes. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.